Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a comenzar la reunión de inversiones del día de hoy. Hoy un breve recorrido al análisis fundamental de la semana, día de noticias importantes, semana de noticias importantes. Pero bueno, me gustaría saber si todos ustedes pueden escucharme. Hola, profe, buenos días. Sí, se te escucha. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como les había dicho, vamos a comenzar con la reunión de análisis fundamental. Esta semana va a ser una semana bastante movida en compensación a la semana pasada, donde no tuvimos básicamente datos económicos, salvo unos cuantos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar los puntos de partida donde el mercado puede llegar a tener unos nuevos movimientos de tendencia, puesto que son datos ya muy relevantes o claves, casi tan fuertes como el tema de los tipos de interés. Entonces, ayer no hubo día de noticias, el mercado se está comportando desde ayer bastante técnico y hoy probablemente también siga técnico. Hoy día lunes, como ustedes pueden encontrar, tenemos datos del IPC, en este caso previsiones económicas del euro, de la zona del Eurogrupo, lo que habíamos visto en la reunión de la semana pasada. Las previsiones del IPC van a ser previsiones parciales, es decir, de los componentes del mercado como tal, más no de los datos generales. Tenemos una comparecencia, no una muy fuerte, de hecho ya pasó, el mercado no generó volatilidad. Y de aquí en la mañana va a ser netamente técnico, es decir, el mercado se va a comportar muy técnico en estas horas hasta el horario asiático. En el horario asiático ya tenemos noticias importantes, ya tenemos el índice de confianza del consumidor, tenemos por otro lado el Producto Interno Bruto de Japón, vamos a ver si ha tenido un movimiento económico, aunque lo que se estima es un estancamiento de la economía. Y como ustedes pueden ver, hoy un día relativamente tranquilo. Quiere decir que hoy va a predominar el análisis técnico. Mi recomendación es mantengan posiciones técnicas. Si ya tienen alguna posición en el mercado y ven que cayó más de la cuenta, pues ejerzan reentradas. El mercado no va a tener demasiada volatilidad. ¿Qué implica eso? Que el movimiento de precio de alguna forma les va a brindar un mayor eje de ganancias. Entonces, mucha atención, por favor. El mercado va a estar bastante quieto, va a estar muy enrangado, es decir, si está haciendo un hombro cabeza hombro, hoy lo va a consolidar, si está haciendo una bandera, hoy lo consolida, si está haciendo un pullback, hoy lo consolida, etcétera. No creamos que el mercado va a generar otro tipo de movimientos contrarios que estamos observando. ¿Cuándo comienza a ser fuerte las noticias? El día de mañana. El día martes tenemos noticias muy fuertes. Empezamos primero con temas de consumo e ingresos por parte de la libra esterlina. Como ustedes pueden ver, 2 de la mañana. Tenemos datos del IPP igual parciales, tasa de desempleo de la libra esterlina. Y comenzaremos con Producto Interno Bruto del euro, como ustedes pueden observar. Y la noticia más importante, yo diría que la que va a fundamentar realmente el movimiento del mercado, va a ser la noticia del IPC de Estados Unidos. Acto seguido tenemos declaraciones de los miembros de la FOMC. Y en la noche tenemos noticias no tan relevantes en el mercado. Realmente el día de mañana va a ser un día muy cargado de noticias. Como ustedes pueden ver, empezamos desde la madrugada con los movimientos de la libra, después los movimientos del euro y después el movimiento del dólar. ¿Qué esperar? Bueno, en el tema de la libra esterlina esperamos una apreciación de la divisa como tal, al igual que del Producto Interno Bruto. Se espera una ligera apreciación también. ¿Sí? Pero la noticia más importante, esas noticias van a generar tensión, volatilidad, pero una volatilidad bastante pequeña. La real volatilidad, o la volatilidad más fuerte, viene de la mano básicamente de los datos del IPC. Esta va a ser la noticia, yo diría que la más fuerte, que va a tomar rumbo todo el mercado. De hecho, hoy va a ser técnico, probablemente en el mercado asiático hasta las 10 de la noche vaya a haber movimiento y ahí completamente quieto hasta los datos del IPC. ¿Qué va a reflejar los datos del IPC? Como ustedes saben, es el índice de precios del consumidor o la inflación. A mayor IPC, se estimaría que se debe aumentar el endurecimiento de la tasa de interés. A menor IPC, significa que la tasa de interés va a seguir con aumentos cortos, como ya se ha venido conversando durante los meses que ha estado haciendo la Reserva Federal. Ahora bien, si nosotros nos fijamos en los últimos datos de Canadá y los demás países, comienza a haber una recuperación de la inflación. Quiere decir que la inflación comienza otra vez a estar en terrenos donde comienza a crecer nuevamente.
Y los últimos discursos de los informes mencionan que probablemente aún se quiera subir el tipo de interés de una manera más agresiva, esto debido a los datos de empleo. Ahora bien, ¿qué puede llegar a pasar mañana? Mañana probablemente tengamos un IPC menor o igual al esperado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el mundo se está recuperando el IPC en algunas zonas, como en la de Canadá, y es cierto que se está recuperando en esas zonas, pero no olvidemos algo. Las zonas donde se está recuperando el IPC y esas zonas donde el IPC se está recuperando, no es que se ha recuperado de la noche a la mañana, sino han transcurrido algunos meses para que se recupere. Y recién el mes de enero, tuvimos un dato del IPC menor a lo esperado. Quiere decir que aún ese efecto de calentamiento de la economía aún no llegaría tan de inmediato como esperaríamos como tal, ¿no? Al no llegar de manera inmediata, pues esto implicaría lógicamente que el mercado de alguna forma quiera, aún tenga esta expectativa de un IPC más bajo. Al tener esta expectativa de un IPC más bajo, muy probablemente mañana el dólar decaiga. Y si el dólar decae, mañana tendremos una recuperación fundamental y técnica en todos los instrumentos. Es decir, la depreciación que hemos visto en el oro durante estos días, el Bitcoin y todos los instrumentos, mañana podría llegar a su fin esta depreciación. Mañana podría llegar a su fin esta depreciación y podría encontrarse en nuevos, no máximos, pero sí nuevos movimientos a la alza. Entonces, esa debe ser la expectativa que debemos manejar de momento. No olvidar, datos del IPC igual o menor a lo esperado, implicaría que el dólar americano caiga de precio, y si cae de precio, los demás instrumentos suben. Quiere decir que el oro subiría, la plata subiría, el Bitcoin subiría, el, la libra esterlina subiría, el euro subiría. ¿Qué más tenemos? El yen, en este caso, bajaría el yen, sería una posición a la baja. Eso sería básicamente los movimientos. Las acciones. ¿Qué pasaría con las acciones? Las acciones deberían mañana subir también en función de los movimientos que estamos captando de los datos del IPC. Entonces, mucha atención, por favor, porque esa noticia sí que promete alta volatilidad o altos rangos de volatilidad. Bien. Después, reservas de crudo como tal, le estamos dejando de seguir un poco al petróleo porque están dando señales falsas. De mercado no sabe con exactitud si es que en efecto quiere retroceder o quiere subir, porque lanza señales erróneas. Para evitar eso, pues nos vamos a otros mercados que no están lanzando ese tipo de señales. Pero como les menciono, el crudo como tal, movimientos estancados, ha venido creciendo, se ha estancado en los $80 casi, y de aquí no ha generado un movimiento con fuerza. Entonces, lo único que tenemos que hacer es esperar en el mercado del crudo. Bien, datos del día miércoles, igual de importantes, como dije, esta semana va a ser muy importante. Tenemos día miércoles, datos en este caso del IPC de la libra esterlina. Como ustedes pueden ver, los datos del IPC de la libra esterlina que reflejan la inflación conjuntamente con el IPP de la divisa. Si esta divisa de acá, de alguna forma, sale igual o menor al esperado, tendríamos que ver qué es lo que sucede con la libra esterlina, ¿ya? Pero de manera anticipada, esta semana sí promete mucha volatilidad, pero más allá de la volatilidad, yo creo que esta semana va a ser una semana de correcciones. Es decir, ya tuvimos 2 semanas de subas fuertes del dólar, muchos tipos de cambio han venido cayendo con fuerza, el oro ustedes han visto que ha reducido casi un 10% hace 2 semanas, que es bastante fuerte. Yo creo que esta semana va a ser el punto de eje donde va a retrocederse y va a apoyarse de los datos del IPC, que de alguna forma aún no van a dar datos completos. Bien, entonces, de todas formas, con la misma recomendación, traten de invertir en pre-market, no tanto en mercado, ni con la noticia. Y si lo hacen con la noticia, pues controlen el lotaje. Estas noticias de acá son extremadamente volátiles, los datos del IPC, son casi muy parecidos a los tipos de interés, de hecho incluso más, porque el tipo de interés al final es un movimiento de mercado que obedece a datos que ya sucedieron en el pasado. Pero ¿cuáles son los datos que sucedieron en el pasado? Pues los del IPC. Entonces, mucho cuidado. Después de los datos del IPC de la libra esterlina, que va a ser 2 de la mañana, vamos a tener las ventas minoristas. ¿Ya? Otro dato de consumo bastante importante en el mercado y que también va a regir el movimiento del mercado. ¿Qué se espera? Pues que el consumo aún no se enfríe. Como les había dicho, ¿no? La idea en este caso es que el consumo no se enfríe, el desempleo como tal aún no esté en niveles tan alarmantes. De hecho, eso pasó la semana pasada, ¿no?
nosotros teníamos previsto que los subsidios de desempleo sean menor a lo esperado para que el dólar caiga con fuerza. Fueron mayor y el mercado con teoría fue bastante volátil en teoría, ¿no? Fue como que muy volátil, pero acto seguido el mercado se dio la vuelta y hizo una corrección. Todo Wall Street está esperando eso. Está esperando que de alguna forma se vaya enfriando un poco el tema de empleo. Aún no se enfríe, perdón, el tema de empleo y por ende no se enfríe el consumo. Y si no se termina de enfriar el empleo y el consumo, ¿qué termina sucediendo? Pues ya sabe, que el mercado como tal genere, ¿sí? Que el mercado como tal genere movimientos de alta fluctuación. Bien. Luego, a las 9 de la mañana, comparecencia de Lagarde, vamos a ver qué es lo que dice. Aunque de manera general no hay mucho de qué preocuparse, la zona euro va a estabilizarse esta semana. Yo creo que aquí la semana más potencial va a ser el dólar. Bien, y luego inventarios de crudo. Nuevamente, en la noche vamos a tener datos parciales del mercado asiático, como balance comercial, cambio de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí sí que va a haber buena volatilidad para invertir en el mercado asiático. Sería bueno si entramos el día miércoles en una entrada tipo fiscal. Podría ser, habría que ver, ¿no? Entonces, estar muy atentos. El día miércoles también va a ser un día cargado de muchísimas noticias. Va a tener un mercado bastante fuerza. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Bien. Después tenemos el día jueves más datos importantes. Tenemos los permisos de construcción, como ustedes pueden ver, que termina siendo un dato en este caso de, ¿cómo se llama esto? De inversión. Y este dato podría reflejar el movimiento del futuro Producto Interno Bruto. Por otro lado, tenemos una pista del IPP. Bueno, esta pista de acá va a ser idéntica, ¿no? Si el día martes el IPC sale menor o igual al esperado, el IPP va a ser lo mismo. Pero que va a generar cierta volatilidad. Eso siempre pasa cuando hay datos del IPC. En un día sale el IPC, en el otro el IPP, pero están como correlacionados. Raramente el mercado rompe esa correlación. Aquí vamos a tener datos del IPP y acto seguido vamos a tener, como ustedes pueden observar, datos de subsidio de desempleo. Estos datos sí van a ser bastante relevantes. Los datos de subsidio de desempleo van a ser muy relevantes en el precio y vamos a, bueno, estos datos yo creo que no van a ser tan relevantes como antes. La semana pasada era como que algo relevante porque no había noticias, pero esta semana que está cargada de noticias, yo creería que no es tanto. Sin embargo, no hay que darle de menos y vigilarlo de todas formas, ¿no? Ahora datos de subsidio con los del IPP. Luego tenemos más comparecencias de los miembros de la FOMC, de la Unión Europea como tal, más declaraciones, ninguna interesante, tal vez solo pistas de que la economía se está calentando, etcétera. Y luego el día viernes cerramos nuevamente la semana con altas noticias. Ventas minoristas, empezamos con datos de consumo desde la Unión Europea, perdón, desde el Reino Unido, índices de precios de exportación, que es un dato de inversión. Entonces, estos datos de aquí no son tan importantes, pero sí te van a dar pistas hacia dónde puede dirigirse la economía. Y luego, posiciones especulativas. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que debemos esperar en análisis fundamental aplicado a nuestra inversión habitual? Primero, día lunes, o sea, el día de hoy técnico. Hoy el movimiento va a ser bastante técnico, ¿sí? No va a haber mayor volatilidad. De aquí en la madrugada, el mercado va a comenzar a estancarse y mañana tenemos los datos del IPC. Repito, en el IPC se espera un dato menor o igual a lo esperado y eso aplicaría o haría que todos los mercados suban. Quiere decir, oro a la suba, plata a la suba, Bitcoin a la suba, divisas a la suba, menos del dólar. Y acciones a la suba el día martes. Día miércoles, con las noticias y con los nuevos datos de Estados Unidos, se esperaría el mercado continúa a la suba. Ojo, no esa es la expectativa que tiene el mercado. Una cosa es lo que tenga la expectativa y otra cosa es lo que pasa. Entonces, no olviden lo que nos pasó con los subsidios de desempleo. En los subsidios de desempleo, nosotros teníamos pensado que iba a ser igual o menor, terminó subiendo, ¿ya? Y después de que terminó subiendo esos subsidios de desempleo, ¿qué sucedió? El mercado sí subió con fuerza, bueno, subió con algo de fuerza y luego se terminó desplomando. Ya, eso siempre sucede cuando hay ese tipo de problemas, ¿no? De que el mercado espera algo y luego sale otro tipo de datos. Al final termina llegando a la emoción del mercado. Entonces, el miércoles esperaría una nueva corrección del mercado, o sea, que complete la corrección. Y el día jueves ya esperaríamos, en este caso, movimientos algo técnicos
Si bien es cierto, sí tenemos fuerza y noticias fundamentales, pero son noticias de alguna forma ya muy fácil predecibles. Por ejemplo, los datos del IPP, sabemos que son los precios del consumidor, pero el martes ya no sale, perdón, los del productor, pero el martes no sale los del consumidor. Entonces, no hay mucho problema en ese sentido. Además, tenemos día de comparecencias y por último tendríamos los permisos de construcción, que es un dato en este caso de inversión, que es lo único como que nuevo. Bien, entonces, mucha atención por favor, porque sí vamos a estar cargados de noticias. El día jueves va a tener un movimiento más tranquilo y de aquí el día viernes yo creo que va a haber un movimiento más tranquilo también en los movimientos técnicos. En otras palabras, lunes técnico, martes, miércoles fundamental, jueves fundamental y técnico y viernes técnico, apoyado de un poco de análisis fundamental. Esa era la lectura para la semana. El día fuerte, fuerte, fuerte va a ser el martes. Recomendaciones generales, las de siempre, ¿no? Cuidado con operar antes de la noticia, porque es muy complicado saber realmente hasta dónde va a encontrarse el mercado. Uno. Y dos, estar tranquilos en el movimiento del IPC. Es decir, o invertir con poco lotaje si te van a hacerlo, o hacerlo en pre-market, sería buena idea, hasta 5 o 6 de la mañana, pero tratar de evitar lo menos posible la noticia para evitar problemas más adelante. ¿Ok? Preguntas, por favor, alguna duda, alguna inquietud que tengamos en este punto. ¿Alguien que no haya quedado claro algún término? Eh, José, yo tengo una pregunta. Ujú. Yo entiendo que el análisis técnico y el fundamental se complementan y los dos son importantes, pero en tu experiencia, ¿a cuál hay que hacerle un poquito más caso? ¿Con cuál es más fácil familiarizarse o estar más seguro de los movimientos? ¿Con el técnico o el fundamental? ¿O ya depende de cada uno? Lo que pasa es que depende de la situación. O sea, hay situaciones donde a veces el precio se posiciona para darle ventaja al análisis fundamental. Ya, existen esos casos. Así como también hay casos donde el técnico se posiciona y hace figuras falsas y el fundamental cambia la historia del cuento. Entonces, no es que el uno es más sencillo que el otro, siempre van a ser complementarios, siempre van a estar vistos de una forma. Hay que tener mucho cuidado cuando hay fundamentales, en especial a las noticias, porque te pueden cambiar todo el rollo fundamental. Es decir, ahorita nuestro aparente análisis técnico tiene una posición a la baja, por ejemplo, en el oro, hay una tendencia claramente bajista, pero la posición fundamental del día de mañana puede ser tranquilamente que cambie de tendencia el mercado, tranquilamente, porque es una noticia bien fuerte. Entonces, en este caso, yo lo que te diría es, tanto por análisis no hay que segregar, es decir, no es que el uno más importante que el otro, o sea, los dos siempre van a ser iguales, sino más bien tienes que tratar de verlo por el tipo de noticias, es decir, cuando se trata de tipos de interés, comparecencias de los presidentes de los bancos centrales, datos de la inflación, cuando se trata de ese tipo de noticias, ahí el fundamental va siempre a jugar una ponderación más elevada porque puede cambiar tendencias, al igual que puede reforzarlas, al igual que puede jugar con mucha volatilidad, ¿ya? Ahí diría que es como que te puede llevar un poco de ventaja. Y de ahí cuando son movimientos técnicos, es decir, hoy te aparente que hay noticias, de hecho hay noticias, si ustedes se fijan, hay muchas noticias, pero son noticias leves que no vienen al caso del mercado. Entonces el mercado como tal, lo que va a hacer es moverse técnicamente sin importar las noticias. Entonces, como no hay noticias de tanto peso, aquí va a ponderarse de alguna forma de análisis técnico antes que el fundamental. Entonces, así se van a mover este tipo de mecanismos de inversión. Hola. No sé si quedó clara la pregunta. Bueno, espero que sí. ¿Alguna otra duda, por favor, que tengamos frente a las noticias que tenemos?
Perfecto, estimados inversionistas. Bueno, entonces, para las personas que recién se están uniendo, que ya casi al final, resumen breve. Lunes, análisis técnico puro. Casi que fundamental, no va a haber injerencias, salvo en las noticias del mercado asiático. Martes, cuidadísimo con el mercado fundamental, el análisis fundamental, perdón, porque va a haber muchas noticias de mucha importancia. La más importante, los datos del IPC de Estados Unidos. Miércoles, seguimos con el análisis fundamental, en este caso vinculado a las noticias del IPC de otros países y también a las ventas minoristas de Estados Unidos. Jueves, de igual forma, ¿no? Movimiento fundamental, pero aquí va a ser mitad, fundamental y técnico. Y por último, viernes, hay noticias, pero aquí yo creo que se va a ponderar el análisis técnico. Eso sería en breves resúmenes, ¿no? Esta semana se esperaría una depreciación del dólar americano. Es decir, si es que el dólar las semanas pasadas ha venido subiendo, esta semana lo más seguro es que se decaiga. Entonces, mucha atención, por favor. Cuidado con los notajes y cualquier cosa ya saben que pueden escribirme. Un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y nos escuchamos el día de mañana. Chao. Gracias, profe. Buen día.